bienvenidos a esta casa, no es hotel. A ver, esta semana han pasado varias cosas. Entre las cosas que han sucedido, la CEPAL ha dado un informe poco alentador para la región, pero muy alentador para Bolivia. Indica que Bolivia va a crecer el 4,5%, lo que lo sitúa en uno de los primeros puestos en la región, al lado de países como República Dominicana, Perú, Panamá y Nicaragua. Nicaragua, Panamá, República Dominicana son países que se están dedicando a la parte productiva. Bolivia es el único país, de alguna manera, que tiene una gran exportación de hidrocarburos que estuviera dentro de la punta de países. Vemos que el caso más trágico es el de Venezuela y todos los países a quienes los venezolanos apoyaban. El Caribe está básicamente en porcentajes negativos. Esta noche, para hablar de esto y muchos otros temas que hacen a la macroeconomía y a la microeconomía, hemos invitado al ministro Luis Arce Catacora. Ministro, muy buenas noches, bienvenido otra vez a esta casa, no es hotel. Susana, muy buenas noches, un saludo a los televidentes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por venir. Con nosotros después de mucho tiempo, Pablo Rosell. Pablo, qué gusto tenerte. Pablo es economista. Igualmente, Susana, un gusto volver a esta casa, no es hotel de nuevo. Sí, después de tanto, ¿verdad, Pablo? Después de más de un año. Sí, bueno, me alegra mucho que estés por acá. A ver, ministro, este ha sido un año, bueno, relativamente difícil para la región. Como lo señalábamos en la introducción, aquellos países que son dependientes de hidrocarburos pues están en números rojos, ¿no? El caso más terrible es el de Venezuela, pero también a aquellos países que Venezuela ha ido ayudando permanentemente, ¿no? Que son básicamente los países del Caribe. Con esta baja de precios hay una afectación directa tremenda a la economía. No es el caso de Bolivia. Tenemos, Bolivia junto a Panamá, República Dominicana y Nicaragua, que son países que han apostado a la inversión productiva, están en la punta. La pregunta es, ministro, este crecimiento en el que está Bolivia, ¿logra sostenerse o, como algunos vaticinan, tuviéramos problemas más adelante? Bueno, primero, creo que a esta altura, 2017, empezando prácticamente agosto, yo no creo que debe haber un economista en Bolivia que crea que el crecimiento boliviano sea debido a los precios internacionales. No, lo hay. De hecho, hoy día Gonzalo Chávez en su columna lo pone. Dice que el crecimiento económico se dio por precios altos y acumulación de reservas. Por eso, a esta altura no debería haber. ¿Por qué razón? Porque esta caída de los precios, cuando uno lo analiza detenidamente, ya viene no solamente Bolivia, por supuesto, toda América Latina enfrentando desde el año 2011. El 2011, si uno mira los datos, ha habido una desaceleración importante en los precios de los minerales. Algo menos impactante en el precio de los hidrocarburos en ese año. Y evidentemente desde el 2014 ya el precio de los hidrocarburos está en los precios que hoy vemos, ¿no? Una caída libre del precio del petróleo en estos últimos años, y eso ha afectado al crecimiento de toda la región, ¿no? De toda la región, porque evidentemente la región crece en función de los precios de las materias primas, y en eso sí es muy evidente cuando hace un cálculo, una regresión ahí para ver el efecto que tienen los precios internacionales sobre el crecimiento de la región. Eso es automático, eso evidentemente es así. Pero Bolivia ha salido del promedio, es decir, no estamos yendo a la misma dirección que hacen los precios internacionales y la economía, porque tenemos un modelo económico que nos hace diferentes, muy diferentes. Tú mencionabas, por ejemplo, el caso de Panamá, que la CEPAL indica que va a crecer, y va a crecer porque ya están efectuándose las últimas inversiones del segundo canal, ¿no? Del segundo canal, que es lo que ha movido una gran cantidad, creo que son 12.000 millones o 15.000 millones de dólares que se han invertido para hacer ese segundo canal. Entonces es una cifra impresionante de inversión, donde han estado varios organismos internacionales, en fin, financiando eso. Eso es lo que está generando el crecimiento en Panamá. En el caso de República Dominicana, básicamente se debe a esa inversión fuerte que han tenido en turismo. Hoy muchos bolivianos fomentamos el Producto Interno Bruto de este país porque hacen turismo, ¿no? En Punta Cana, en fin, varias playas, y eso genera movimiento económico en ese país, y básicamente le apostó a el turismo como un motor importante, al margen evidentemente de una producción.
Nuestro país, contrariamente, es un país que está creciendo en base a inversión pública, muy parecido a lo que hace Panamá, pero no en un solo proyecto, sino diversificado en varios proyectos que ya empiezan a dar sus resultados. Este año arrancaremos, por ejemplo, la producción de urea y la industrialización del gas, por fin. Luego están los programas de industrialización que tenemos con el litio, con el hierro, en fin, y por supuesto el tema del corazón energético, que lo ha planteado el presidente Evo, que es básicamente donde estamos dirigiendo fuertes inversiones para transformar y diversificar el país en esta fase. Creo que los modelos que hemos aplicado los países son muy particulares para cada uno, y en el caso boliviano está dando resultado tal que hoy día decía en la conferencia de prensa esta mañana, ¿no? Vamos a tener este año así se desacelera un poquito la economía por el tema del efecto niña-niño, que lamentablemente ha habido un efecto de un estrés hídrico que ha tenido el país en los primeros meses de este año, primeros meses del año, y que consecuentemente está teniendo un efecto en algunos productos, en alguna producción agrícola fundamentalmente. Va a haber una desaceleración, todavía no hemos cuantificado eso porque estamos en plena tarea de hacerlo. Sin embargo, aún con eso, ¿no?, Bolivia va a tener el mayor crecimiento económico de la región. Cuando hablamos de la región, yo me refiero siempre a Sudamérica, a los países vecinos, como está el barrio, ¿no?, como estamos los países que vivimos aquí en América del Sur, y definitivamente tercer año consecutivo, con caída de precios internacionales, que vamos a crecer, lo que por eso digo, rebate totalmente esa vieja argumentación neoliberal que cada vez tiene menos fundamento en atribuir el crecimiento del país exclusivamente y únicamente al tema de los precios internacionales, como equivocadamente algunos, como tú mencionabas, lo siguen manteniendo. Ministro, ¿y cuáles son las fuentes de crecimiento que nosotros tenemos, habida cuenta de que usted está diciendo que el peso de los precios internacionales del superciclo, que ya claramente se está acabando, si ese peso en el crecimiento boliviano no es tan importante, ¿cuáles son las fuentes de crecimiento en nuestra economía? Dos partes son claras, ¿no?, en nuestro modelo económico. La primera tiene que ver con el Estado, la intervención del Estado en la generación del excedente a través de las nacionalizaciones, ese excedente que antes salía afuera, ¿no?, y que con los buenos precios hubiera ido más todavía afuera. Con la nacionalización se han quedado los excedentes aquí, se han logrado reinvertirlos en proyectos de inversión pública. La inversión pública de 600 millones ha pasado a 4.500 millones de dólares, para hablar en cifras redondas. Eso marca la diferencia de qué es lo que hemos estado haciendo todo el tiempo, invirtiendo la plata en Bolivia, en proyectos productivos, en caminos, en carreteras, en puentes, en teleféricos, satélites, hospitales, en fin, toda esa logística que el Estado ha empezado a imprimir. Ese es un elemento. El otro elemento que explica por qué Bolivia está mejor que el resto tiene que ver con la redistribución del ingreso. Es decir, Bolivia tiene una particularidad, nuestro modelo tiene una particularidad. Crecemos, pero crecemos de una manera más ordenada. Crecemos redistribuyendo el ingreso y haciendo un país cada vez más igual. No, ahí están, por ejemplo, el mejor indicador que se tiene ahí es el coeficiente de Gini, que es un indicador que muestra cuán bien distribuido está el ingreso en los países, o cuán concentrado, si está cerca de 1 este valor, cuán concentrado está en pocas manos el ingreso. Lo interrumpiré. A nivel de Latinoamérica, el índice de Gini boliviano, ¿en qué lugar del ranking está? Ahí voy. Cuando arrancamos el gobierno, el 31 de diciembre del año 2005, el coeficiente Gini era para Bolivia en 0,60, ¿no? 0,60. Solamente nos superaba Brasil con 0,61. Brasil y Bolivia eran los países peores distribuidos en su ingreso, o, si ustedes quieren, los países donde mayor concentración de ingreso había en pocas manos. Ese índice lo hemos ido en todo este tiempo, y con cifras de la CEPAL, porque para compararnos con los países tenemos que utilizar estadísticas internacionales. La CEPAL plantea
que el último dato, creo que es al 2003 o 2014, Bolivia está con 0,47 de índice Gini. Es decir, nos hemos ido alejando del 1 para acercarnos más al 0. Bolivia ha mejorado más de 20 puntos en el coeficiente de Gini, pero Brasil, con las políticas sociales que ha impreso, que sabemos que el expresidente Lula imprimió varios programas sociales, la Bolsa Familia, etcétera, Brasil se ha mantenido entre los países que tienen el más alto índice de concentración del ingreso en pocas manos, pero Bolivia avanzó. Entonces, esas políticas redistributivas del ingreso que en nuestro país se transforman en el bono Juancito Pinto, la rentabilidad, el bono Juan Azurduy, la universalización del subsidio materno, en fin, otros programas, los incrementos salariales permanentes todos los años por encima de la inflación, el propio segundo aguinaldo, ¿no?, que muchas veces he visto que lo cuestionan, han servido para generar este proceso redistributivo del ingreso, hacer una economía cada vez más igual y por lo tanto generar con ambas cosas, con ambos instrumentos, con la inversión pública por una parte y con este otro elemento de la redistribución del ingreso, el fortalecimiento del mercado interno, el fortalecimiento del consumo y de la inversión. Pero no solamente yo veo, hay algunos opinadores que siguen diciendo que esto es una sociedad de consumo, que estamos apuntando al consumo. No, hay un componente, como decía, importante de inversión pública. Entonces, la inversión pública, más le demanda a la gente que cada vez va mejorando su calidad de vida, entonces ha generado una economía más fuerte que de producir 9.000 millones de dólares el año 2005. Ahora estamos produciendo 33.000 millones de dólares. Ministro, Pablo, ahora te doy la palabra. ¿Cuáles son, usted habla de la inversión pública y de la redistribución, pero hace mucho énfasis en el tema de la inversión pública? La pregunta está, ¿cuál es la inversión pública que genera mayor empleo directo e indirecto? Y si es ahí donde el gobierno nacional estuviera apuntando, ya que hemos ido escuchando este último tiempo que pareciera que la sensación de la sociedad, del ciudadano, es que, por lo que dicen las encuestas, ¿no?, el empleo habría una tensión en la seguridad del empleo. No se nota desempleo, pero por lo menos la sensación de que hubiera una tensión en la seguridad del empleo, pues está presente, eso lo dicen las encuestas. Entonces la pregunta es, ministro, ¿cuáles son las inversiones que generan mayor empleo directo e indirecto y si ahí apunta el gobierno? Muy buena pregunta, Susana, porque en realidad nosotros cuando en el 2005 hacíamos el diagnóstico para presentar el programa de gobierno del entonces candidato Evo Morales, nosotros hicimos un diagnóstico de dónde se genera el empleo. 82% del empleo se absorbe en las micro y pequeñas empresas, Por lo tanto, para encarar el tema del empleo, lo que el gobierno ha hecho es fortalecer a la micro y pequeña empresa. ¿Cómo lo hemos hecho? Con varias medidas. La primera de ellas ha sido crear nuestro Banco de Desarrollo Productivo, un banco que apoya al sector productivo, especialmente a la micro y pequeña empresa. El gobierno dio señales muy claras, y si uno recuerda, claro, han pasado muchos años ya, el año 2005, cómo era la cartera de los bancos no tenían lo que hoy tienen, cartera de micro y pequeñas empresas, las pymes no existían, los créditos pymes no existían en los bancos. Habían algunos bancos especializados, como en nuestro país el Banco Sol, etcétera, y algunas microfinancieras que sí hacían el microcrédito, pero no había un apoyo de medidas del Estado para impulsar este crédito. Entonces, empezamos con el Banco de Desarrollo Productivo con créditos a 6% de tasa de interés, especialmente para microproductores y dirigidos fundamentalmente al área productiva. Hoy, en ese contagio que ha habido en el sistema financiero, hay contagios buenos y hay contagios malos. En este caso, es un buen contagio. No encuentras una sola institución financiera en nuestro país que no haga microcrédito. El microcrédito tiene su contraparte en el sistema financiero, primer elemento. Segundo elemento que hicimos es los fondos de garantía para los microproductores. Hay dos fondos de garantía, uno para el micro, que lo utiliza el Banco Unión con su
una de sus instituciones, y el Banco de Desarrollo Productivo, que también tiene un programa de fondo de garantía. ¿Qué significa el fondo de garantía? Cuando el microempresario iba a prestar, si quería comprarse una máquina, por ejemplo, que vale $20.000 para mejorar su producción, el banco, para prestar los $20.000, le pedía una garantía de 2 por 1, es decir, de $40.000, ¿verdad? Entonces, ese pequeño productor era imposible. Entonces, con el fondo de garantía, ese fondo de garantía le puede avalar, le puede garantizar hasta el 50% de esa garantía que le pide el banco. Vale decir, el ejemplo, ¿verdad? Si el banco le pide 40.000, el fondo de garantía le puede garantizar estos 20.000, el 50%, y el microempresario puede garantizar con la propia maquinaria que está comprando, ¿verdad?, los otros 20.000 de garantía, y por lo tanto ha cumplido, ha colmado el 100% de la garantía que le pide el banco. Entonces, eso está operando, ¿no? Y entendemos, siempre que me reúno con muchos microempresarios, algunos tienen conocimiento de esto, otros no tienen conocimiento de esto, pero es una manera que hemos ayudado. Otro Ministro, elemento. esto lo voy a cortar ahí. Esto es una cosa que está legalizada, es decir, Claro. los bancos están en la obligación de hacerlo. Esto se lo pregunto porque muchas veces uno se acerca al banco y pues esto que usted está describiendo de una manera tan sencilla, muchas veces no sucede. El otro día yo hablaba con un taxista y él me decía, estos créditos no son para nosotros, son para gente que tiene, ¿no? Porque uno cuando ¿Crédito productivo? Sí, uno cuando se acerca, ¿no?, al banco, realmente las garantías que te piden, que la cantidad de papeles y toda esta cuestión son gigantescas, ¿no?, para acceder a los créditos con la tasa de interés que usted señala, ministro. No. Mira, es más, yo me reúno siempre con microempresarios, ¿no? Algunos conocen de este fondo, otros no. Eso nos falta un poco más, mejorar la comunicación, la información, pero de que está funcionando, está funcionando. Es cuestión de que el pequeño productor pida a su banco, ¿no?, que él pueda aplicar a esos fondos de garantía que administra el BDP y el Banco Unión. Y, por supuesto, hay una evaluación, la misma evaluación que hace el banco de la capacidad de pago, etcétera, y se incorpora ese crédito productivo en esta fase de garantía. Pero no solamente hemos ¿Cuál hecho es el eso. monto de los fondos de garantía que están poniendo a disposición de los microempresarios? Bueno, está variando y está creciendo. Entiendo que tenemos, por ejemplo, en el BDP más de 40 millones. En el caso del Banco Unión creo que tenemos cerca de 50 millones. O sea, son 90 millones de dólares. Y para un mercado de microcréditos que es de una magnitud de ¿cuánto aproximadamente? Bueno, es uno de los más dinámicos, el microcrédito productivo, es uno de los más dinámicos en el crecimiento. Prácticamente la cartera de microcrédito productivo se ha multiplicado por 5 veces en el sistema financiero en los últimos años, desde que salió la ley, y ese era otro punto que quería hacer. Pero según mis cálculos eso debe estar por lo menos en unos 500 millones de dólares. Más o menos, un poco más. De cerca, si la memoria no me falla, cerca de 600 millones. 600 millones, pero nosotros tenemos fondos de garantía que todavía están llegando a aproximadamente 90 millones de dólares. La cobertura de esos fondos de garantía todavía está... Porque no se está utilizando, está ¿no? Eso nos extrañaba. Tú tendrías razón en observar que de pronto es insuficiente el fondo de garantía. Si en este momento se habría agotado todos los montos que están disponibles, y no es así, no se usó ni la mitad de ese fondo. En parte, como te digo, yo hemos hecho el diagnóstico de por qué no se está utilizando, es por desconocimiento en gran parte de los pequeños productores. Por lo tanto, hemos empezado una tarea de socializar este tema para que poco a poco cada vez más. Claro, cuando hablamos de microcrédito estamos hablando de 20.000, 15.000, ¿no?, 30.000 dólares de crédito, y que apalanca otros 30.000 de garantía. Entonces, realmente son cifras micro en el contexto que nosotros estamos viendo de todo el crédito y de la capacidad que tiene el fondo. Más aún, firmamos con CAF un fondo latinoamericano de garantías. Es decir, esto va a funcionar más o menos como un seguro, ¿no? Este fondo de garantías que tenemos tanto en el Banco Unión como en el BDP se puede a su vez, ¿no?, asegurar a un fondo más grande que lo hemos constituido en CAF con varios países, ¿no?, y de pronto el riesgo se va a ir, digamos, disminuyendo porque va a caer en más espaldas,
Y se va a utilizar, por lo tanto, menos del fondo de garantía, ¿verdad? Porque en el ejemplo, si el fondo de garantía antes ponía 20.000, y si supongamos que 10.000 lo va a poner el fondo de garantías latinoamericano, entonces la utilización del fondo boliviano va a ser apenas de 10.000. Y va a poder apalancar prácticamente el doble. Exactamente. ¿Cuál es el monto óptimo que se está pensando para el tamaño de la economía boliviana que debería utilizarse en el fondo de garantía, digamos, en los próximos 2 o 3 años? Bueno, ahí vamos, porque nosotros con los montos que habíamos puesto teníamos la misma idea que tú al principio, que eso hubiese sido insuficiente y hay que ver la forma de apalancar más recursos. Pero no se está utilizando en su plena capacidad. Bueno, toca avisar entonces, ministro, para que la gente se acerque a utilizar y así dinamizar un poco. ¿Cuál es, a ver, nos ha explicado creo que ampliamente, ¿no?, el esfuerzo que se está haciendo con dar créditos para la microempresa, ministro. ¿Cuáles serían las otras inversiones a las que estuviera apuntando el gobierno para generar este empleo directo o indirecto, que no solamente esté basado en dar créditos, sino aquellas inversiones gigantes que de pronto hace el gobierno? ¿Cuáles son las que realmente afectan la economía cotidiana de los ciudadanos? Ahí vamos. Lo que está haciendo el gobierno nacional con estas inversiones estratégicas, caminos, inversiones en plantas separadoras de líquidos, etcétera, son inversiones que se requieren alto capital, alta inversión en capital, y no absorben mano de obra en la cantidad que uno quisiera con la inversión que se está haciendo. Por lo tanto, las inversiones que hace el sector público no tienen la intención, ¿no?, de generar empleo. ¿Dónde se genera el empleo? Se genera en el sector privado. Por eso es que hemos puesto condiciones favorables para el sector privado para que pueda crecer, para que pueda invertir, porque hemos hecho justamente en estas mesas que hemos tenido con el sector privado, yo les hacía notar cómo la inversión en una unidad de capital, ¿no?, mejora evidentemente la productividad de ese capital que está siendo invertido, pero que indirectamente también mejora la productividad del trabajo. Por lo tanto, aquí es muy importante, y ustedes me van a ver siempre en los medios de comunicación, ver y hablar de la inversión del sector privado, porque esa inversión privada que se divide en las empresas grandes, medianas, pequeñas y microempresas, es fundamental para generar un crecimiento económico y fundamentalmente, lo que tú decías, generación de empleo. Entonces, las inversiones que está haciendo el Estado, contrariamente con lo que he escuchado en la oposición, que nosotros queremos invertir para generar fábricas, para contratar masistas, eso es equivocado. El sector privado tiene este rol en sus diferentes instancias, repito una vez más, los grandes empresarios, medianos, pequeños y microempresarios que absorben esa mano de obra. Para eso se han creado las condiciones como la ley del servicio financiero, ¿no?, que como nunca hoy el sector productivo en nuestro país tiene tasas de interés desde el 5% para viviendas, 6% para el crédito productivo, que van máximo hasta un 11% de tasa de interés para las microempresas, ¿no? Esto por el tema de costo de manejo de cartera microempresarial. Entonces, Ministro, hablando de la inversión privada, las cifras mismas que su ministerio publica muestran que la inversión privada nacional ha estado en los últimos años entre los 900 millones de dólares y los 1.000 y algo millones de dólares en el mejor de los casos. No corresponde mucho con el crecimiento que ha tenido el país. Es decir, hubiéramos esperado que se hubiera por lo menos multiplicado por 2 o por 3 la inversión privada nacional, a pesar de todas las medidas que se han hecho en los últimos años. ¿A qué se debe esta pequeñez, esta escasa proporción de la inversión privada nacional? ¿Hay alguna falta de incentivos muy particulares que está sintiendo este sector o a qué se debe? Bueno, el sector privado siempre lo hemos criticado. Cuando nosotros cuando partíamos en la gestión de gobierno, el sector público invertía 600 millones de dólares y el sector privado invertía 900 millones de dólares, ¿no? Así partimos el año 2005 con esas cifras. En todos estos años, como he mencionado, se ha dinamizado fundamentalmente la inversión pública, y esta inversión pública financiada 70%, esto hay que decirlo, con recursos propios, con recursos internos del propio Estado boliviano. Hemos logrado 4.500 millones de dólares de inversión pública y el sector privado
Ellos dicen que han invertido 2.000 millones, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Pero aún así, ¿no? Quien claramente genera el crecimiento económico de nuestro país es el sector público, con ese dinamismo que ha impreso en las inversiones públicas. Ahora, siempre discutimos con el sector privado el tema de las inversiones. Para nosotros es clave, como les decía, aumenta la productividad del capital y aumenta la productividad laboral. Y eso implica, pues, que Bolivia se posicione no solamente a nivel competitivo, como ellos quieren hablar, sino fundamentalmente con el tema de productividad, que es lo que no hemos tratado en el país desde la década de los años 50. Entonces, este esfuerzo que estamos haciendo con el sector privado para darle condiciones se ha traducido de una u otra manera en algunas iniciativas privadas de inversión. Hemos visto, hay empresarios privados, no todos no están invirtiendo, no todos no están haciendo nada. Hay un sector importante, especialmente, y esto es lo interesante de esto, hay un sector empresarial muy joven, jóvenes empresarios, emprendedores que se han lanzado a la actividad empresarial y con buenos resultados en un escenario muy favorable para ellos. Pero hay algunas trabas que tiene el sector privado, sin duda. Muchas de ellas tienen que ver con la falta de capacidad, no sé si la idiosincrasia nuestra, de asociaciones. Ha crecido, teníamos 20.000 empresas privadas operando en nuestro país, 23.000 más o menos, hacia el año 2005, ahora tenemos más de 160.000 empresas privadas operando en nuestro país. La gran parte de esas empresas privadas son unipersonales. Eso no quiere decir que sean empresas chiquititas, ¿no? Uno puede ser el dueño de una gran empresa y es lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, cuando nuestros empresarios nacionales compiten con empresas constructoras extranjeras, por ejemplo, que son grandes consorcios que manejan muchos millones de dólares de capital, nuestros empresarios tienen dificultades o sencillamente no se logran unificar ni siquiera en asociaciones accidentales. Y eso que construcción es uno de los rubros más dinámicos. Más dinámicos. Si usted, en las charlas que usted pudiera tener con los empresarios privados van a invertir en la medida en que ellos tengan rentabilidad. Usted como ministro de Economía y Finanzas, ¿en qué sectores les dice la rentabilidad en el mercado boliviano está prácticamente garantizada? ¿En qué sectores usted diría? Hay varios sectores, ¿no? Varios sectores. La economía boliviana... Uy, nos van a pagar oro por esta respuesta. Hay varios sectores. El único sector que ha estado andando más o menos a media máquina en la presente gestión y desde el año pasado es el sector hidrocarburos, ¿no? Por muchas razones. Le pegó fuerte el tema de los precios internacionales, un agotamiento natural de los pozos que ya con este último pozo... vamos a mejorar, Incahuasi, vamos a mejorar, en fin, todo ello, pero el resto de los sectores se ha comportado muy bien. Y no voy a decir lo que dice el Ministerio de Economía. La CEPAL ha sacado un informe que nosotros lo replicamos en nuestra página web, ¿verdad?, que nos parece importante y que lo usamos cuando vamos a foros internacionales y a estas reuniones que tenemos con inversionistas extranjeros. Porque resulta que bajo los ojos de la CEPAL, la inversión extranjera que tiene la más alta tasa de rentabilidad en la región es la boliviana. Es la boliviana. Entonces, con esa atracción, ¿no?, uno diría, bueno, los primeros que deberían estar invirtiendo son los empresarios privados nacionales. Pero la inversión extranjera normalmente viene a sectores extractivos. El bulto de la inversión extranjera viene a sectores extractivos. Para los empresarios nacionales que están fuera de los sectores extractivos, ¿qué sector usted les diría que tiene rentabilidades relativamente altas? Hay sectores vírgenes prácticamente en el caso boliviano, ¿no? Si bien es cierto, vienen a minería, vienen a hidrocarburos, fundamentalmente con montos grandes, porque son inversiones de alto riesgo y de alta, y también apuesta fuerte y gana fuerte, esas son las inversiones en esos sectores. También hemos visto un dinamismo importante en nuestro país en la inversión en turismo. En turismo en Bolivia no hemos hecho prácticamente nada, fíjense ustedes, ¿no? Hay hoteles que se están construyendo en Santa Cruz de primera línea, ¿no?, que están viniendo. Está Radisson, está Marriott, en fin, son varias líneas que están viniendo al país. Bolivia tiene un enorme potencial. Ahí nomás en Uyuni, ¿no?, hemos creado las condiciones del aeropuerto, ¿no?,
internacional para la gran visita. Estamos recibiendo cada vez una mayor cantidad de turistas japoneses, por ejemplo, que llegan en un paquete que pasan por Cusco y se vienen hasta el Salar. Pero Uyuni tuvo un problema entre la alcaldía y los transportistas, parece que había un problema con la terminal nueva. Pero es que son esos temas que no impiden, ¿no? Desarrollar, porque por ejemplo, ¿qué hotel podemos ofrecer al turismo allá en Uyuni, que ya es un centro turístico, una atracción turística posicionada a nivel internacional? No tenemos la capacidad que quisiéramos tener. ¿Quién tiene que invertir eso? Ahí está la gran pregunta. ¿El Estado tiene que hacerlo o el sector privado? Entonces, nosotros siempre hemos dicho, les estamos dando al sector privado la oportunidad de hacerlo, de invertir, de generar rentabilidad en un sector que es de alta rentabilidad por lo que estamos viendo. Mencionaba yo República Dominicana, porque crece, le apostó al turismo y le está yendo bien con sus playas. Entonces Bolivia tiene otros atractivos turísticos importantes que estamos trabajando justamente con el Ministerio de Culturas para darle un impulso importante en estas visitas que hacemos, y hemos tenido interés de varias empresas extranjeras en venir a organizar tours a Bolivia porque saben el potencial que se tiene, en fin. Eso es una actividad, por ejemplo, muy importante. Otra actividad, la manufactura, especialmente de alimentos, y de alimentos orgánicos que tienen gran aceptación en los mercados internacionales. No es lo mismo para un europeo, para un norteamericano, para los asiáticos que cada vez mejoran su calidad de vida, consumir un producto que ha sido, por ejemplo, no sé, producido con semilla transgénica, que un producto que tenga estas otras características de ser un producto natural, ¿no? Orgánico. Entonces, ahí tenemos un enorme potencial. De este crédito que hablamos, que se hemos sextuplicado en realidad el crédito productivo en el país en los últimos años, gran parte se ha ido a la producción de alimentos, que me parece muy bien. Hay manufactura ya. La manufactura está creciendo desde la iniciativa microempresarial y poco a poco se va creciendo, ¿no? Hay varios ejemplos. Por ejemplo, Chocolate Seibo. Nuestra propia EVA es otro ejemplo también de una potencial empresa manufacturera, ¿no? Hay que transformar esa almendra que tenemos y transformar en producto acabado y vender. Ya algunos privados han tomado iniciativas de hacer con chía, con otros productos derivados ya industrializados y exportar, porque eso es lo que está de moda en el mundo, es la demanda mundial del consumo. Y el tema de la... Ya me tengo que ir a un corte, pero no quiero ir sin hablar del tema del sector de la construcción. Yo esta semana escuché una entrevista donde justamente Gonzalo Chávez decía que deberíamos ir bajando, desacelerando el sector, básicamente, ir una suerte de matando el sector de la construcción por pues una serie de cosas, ¿no? Que luego esta burbuja podría generar una mayor cantidad de desempleo. ¿Hay algo que pruebe que realmente existe en Bolivia una burbuja inmobiliaria? ¿Hay algún factor que pues pueda avisarles a los constructores, a los bolivianos que ya no deben construir? No hay ninguna burbuja, y lo hemos demostrado. Y es más, en una de estas jornadas monetarias, jornadas económicas que tiene el Banco Central, donde se presentan trabajos de investigación en diferentes universidades del país, que los estudiantes de economía que nos están viendo han debido poder asistir en todo el país. Yo recuerdo, porque yo me hago siempre enviar las investigaciones que se hacen sobre Bolivia, y encontré un trabajo de un funcionario del Banco Central que demostraba con mucha fortaleza, con mucho fundamento, que en Bolivia no existe esa burbuja. O sea, lo que pasa es que estos economistas, ¿no? Como están muy inclinados a leer textos de libros que vienen de Estados Unidos, creen que lo que ocurre en el mercado norteamericano, en Estados Unidos, se replica automáticamente en los países latinoamericanos y en especial y en particular en Bolivia. Por eso es que se equivocaron cuando ellos plantaron el modelo neoliberal. Bolivia tiene sus propias características, su propia realidad, su propia idiosincrasia, inclusive desde el punto de vista regional. No es lo mismo la mentalidad occidental de la mentalidad oriental, no es lo mismo la mentalidad del sur del país, del norte del país. Somos diferentes en cuanto a percepciones, en cuanto a idiosincrasia, a criterios que se utilizan para el ahorro, para el gasto, etcétera. Somos diferentes. Entonces hay que entender al país cómo opera esto. Y evidentemente ese trabajo demostraba muy claramente
que en nuestro país no existe esa burbuja. Es más, el planteamiento que tú me dices de desacelerar la economía, desacelerar el sector de la construcción, viene de las discusiones que tenemos con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario Internacional, cada vez que viene al país y nos receta que pisemos el freno porque estamos sobrecalentando la economía de acuerdo a su criterio, nuevamente un criterio que comparten muchos economistas de corte neoliberal, por supuesto que tú mencionabas, no se traduce en la práctica en nuestro país. No necesariamente concepciones internacionales se aplican a rajatabla, con criterios automáticos, ¿no? Aplicar a una realidad que no es la que es en la que se ha concebido esas teorías en nuestras universidades. Me tengo que ir a un corte, ya volvemos con Pablo Rosselli, con el ministro de Economía, para hablar justamente, ministro, sobre las condiciones que se estuvieran generando para el sector privado y también la parte impositiva. Quédese con nosotros. Volvemos a esta casa, a nuestro hotel. Esta noche estamos hablando de economía con el economista Pablo Rosselli y el ministro de Economía, Luis Arce Catacora. Ministro, el anterior bloque hablábamos un poco la generalidad de la salud económica de Bolivia. Los datos macro están acompañando, pero pareciera, y usted nos ha explicado todos los incentivos que se están dando, que en algún punto las cuentas de los microempresarios no estuvieran del todo cuadrando. Esta baja de precios evidentemente tiene que tener algún impacto también en la microeconomía. Ustedes como ministerio, ¿cuáles son los impactos que hubieran medido y cómo se está haciendo para soslayar, ¿no? Este impacto que tuviera la baja de precios, que sin duda pues afecta, ¿no? Bueno, nuevamente los mecanismos son los que hemos ya comentado. Por una parte, la inversión pública, que por ejemplo, cuando contratamos una empresa para que haga un camino, una carretera, esta empresa hace subcontratos para, no sé, para pintar, para poner los ojitos de gato en las carreteras, etcétera, y beneficia a quienes dotan de material, de insumos para la construcción de la empresa, la alimentación de los obreros, hay pequeñas microempresas, se reactiva, ¿no? Se reactiva, y por eso es que uno de los principales instrumentos que nosotros hemos sacado para poder contrarrestar la crisis, que, repito, viene del 2011, no es recientemente, nomás como algunos opinadores que tú mencionabas hace poco decían, ¿no?, que recién ha aparecido la crisis. No, para ellos era la crisis ahora. Desde el 2011 ya empieza a haber la caída de precios. Ya activamos, ¿no?, una mayor y más ágil inversión pública para hacer justamente lo que en economía se llama una acción anticíclica o contracíclica, ¿no?, de que si estamos en caída, bueno, se cae el gasto del gobierno, se cae la inversión del sector público y vamos con el ciclo, es decir, hacia abajo. Entonces lo que nosotros hacemos es, en lugar de disminuir el gasto y la inversión fundamentalmente pública, la incrementamos en épocas de caída, de desaceleración, ¿no? Porque para justamente compensar. Ese es un primer elemento que hemos hecho, y es por eso que las empresas privadas no han sentido grandemente este tema. Y por otra, hemos puesto en vigencia en su plenitud nuestra ley de servicios financieros, que establece crédito preferencial al crédito productivo, al crédito de vivienda de interés social, que muchas constructoras se han empezado ahora a dedicar, por ejemplo, a la construcción de viviendas cuyos precios finales de los departamentos, casas que están a la venta, estén dentro del parámetro de lo que hemos denominado la vivienda de interés social, es decir, que pueda acogerse al crédito que está cubierto por la ley de servicios financieros. En fin, hemos generado condiciones financieras, y ahora lo que estamos discutiendo con el sector privado es ir un paso más adelante. Ya no solamente es el tema financiero, sino hay que hablar del tema de la productividad. Es un tema que inicialmente se ha soslayado por parte del sector privado, que son, y cuando hablo del sector privado es tanto la gran empresa, la microempresa, todos, porque hay que invertir en investigación y desarrollo, en capacitación de la mano de obra del trabajador, ¿no? Esos son los temas que nosotros pusimos en la mesa de discusión con el sector privado, porque ese elemento es el que en definitiva va a hacer la diferencia entre esa vieja Bolivia que teníamos con equipos, maquinarias de los años 50, de los años 60, modos de producción antiquísimos que todavía no han sido mejorados,
cuando en el mundo, y es una gran del problema de las diferencias de precios que tenemos con los productos que nos llegan de afuera, ya muchos países han generado innovación tecnológica, investigación, desarrollo, capacitación y por lo tanto productividad, que hoy nosotros nos vemos un poco retrasados en este tema y es lo que tenemos que hacer para dar definitivamente el salto cualitativo al sector privado y por lo tanto ya empezar a hablar de un nuevo sector privado que, repito, no es que todos los empresarios no lo están haciendo, hay ciertos grupos de empresarios, especialmente jóvenes, repito una vez más, que sí están dedicándose a este tipo de temas, a abordar los temas de productividad y con el éxito que conlleva naturalmente esto. Ministro, pero cuando tenemos nosotros alrededor de 300.000, probablemente 500.000 unidades microeconómicas de muy pequeña escala en todos los sectores, y sabemos que a pesar de los esfuerzos que se han hecho desde las políticas públicas para mejorar sus condiciones productivas, no van a llegar a saltos de productividad relativamente rápidos en muy corto tiempo. Y estamos, mal que bien, estamos creciendo todavía, pero estamos creciendo a tasas que son bastante más bajas que las tasas de antaño. Ya no estamos esperando crecer a un 6.3%, por ejemplo. Estamos esperando crecer, qué sé yo, entre el 4.8% y el 5.1%. Y eso implica de alguna manera que el dinamismo del mercado, el dinamismo de la demanda para estas cientos de miles de pequeñas unidades económicas se ha ralentizado. ¿Cómo hacemos, fuera del crédito que les puede servir probablemente para amortiguar algunos efectos, cómo hacemos desde las políticas públicas para que el impacto de esta ralentización del crecimiento de su demanda no las impacten negativamente? Porque muchas de ellas son demasiado vulnerables como para sostener una pequeña caída en su demanda, pueden morir directamente. Dos apuntes con lo que tú mencionabas. Primero, en nuestro país, como decía, hay solo un sector que no está siendo dinámico y que nos jala hacia abajo porque estamos hablando de cerca de un 3% de disminución de su actividad, que es el sector hidrocarburos. Luego, el resto de todos los otros sectores de la economía nacional tienen tasas de crecimiento positivas, ¿no? ¿Pero están en los niveles de antaño? Es decir, por ejemplo, construcción, industria manufacturera... Sí, hidrocarburos. Agro. Sí, hidrocarburos, ¿no? Tuviera simplemente el crecimiento de hace 2 años más. Crecimiento, no estoy hablando de producción de ventas de gas en valores, sino estamos hablando de cantidad, de volumen de producción, que con el nuevo campo que entra en producción este año va a generar $70 millones, pero lo más importante son los 6,5 millones de metros cúbicos día que va a generar. Eso va a aumentar la producción y va a hacer que de pronto YPF empiece a mostrar signos positivos. Con ese solo hecho nos estamos quitando un lastre que nos tira abajo con 3% de disminución en la producción. Entonces, ese es el lastre que nosotros hemos visto que ya se va a subsanar en los siguientes meses, ¿no? Y el otro elemento, para no llegar a los ritmos de antes, tiene que ver con esto de lo que mencionaba Susana, el tema de los efectos climatológicos naturales, ¿no? Yo decía al principio de esta gestión, recordarán los televidentes también, cuando presentábamos la proyección del 5% de crecimiento, también decía 5%, pero aquí tenemos una preocupación, les decía a todos, que es que este año, 2016, se iba a producir simultáneamente 2 efectos, ¿no? Simultáneos, en realidad uno después de otro. El efecto niño y el efecto niña, que pocas veces, pero se da eso. Lo hemos investigado, se da, en algunos años atrás también se dio de manera consecutiva que los 2 fenómenos se den, y ha habido este estrés hídrico, como que mencionaba, es decir, ha habido en el efecto niño, no las inundaciones que hemos visto en Perú, en Brasil, en Paraguay, pero sí una disminución de lluvias, en cantidad, en monto de agua, si ustedes quieren, que merma la capacidad de producción, que ya empieza a verse en el efecto niña, que es con la sequía. Entonces, eso sí puede tener una ralentización, pero que no se origina por las políticas públicas, que no se origina, ¿no? Viene de afuera. Lo que vamos a mejorar en hidrocarburos, y ojalá que no sea un impacto importante, como no tengo en este momento la cuantificación del efecto climatológico,
pero va a ralentizar un poco el crecimiento, no viene de la política interior. Nosotros estaríamos creciendo a un 5%. Eso de todos modos puede afectar a los sectores más vulnerables, ¿no? Pequeñas empresas que están en el límite, qué sé yo, pequeños emprendimientos o iniciativas económicas de individuos, de familias que ya están en el límite inferior y que realmente pueden caer. Ahí voy con eso. Entonces, con todo esto, el crecimiento del 5%, que es el promedio de nuestro gobierno de crecimiento, es mayor al crecimiento del 3% que hemos visto en 20 años de modelo neoliberal. Está claro eso, ¿no? Ha habido un salto importante, lo que nosotros podríamos decir que el Producto Interno Bruto potencial se ha incrementado en el país. Ya nuestro nuevo normal no va a ser 3%, no, será un 4,5%, un 5%, es nuevo normal que vayamos a tener, que ya es un crecimiento más alto con respecto a lo que teníamos anteriormente. Así hay que mirarlo. Ahora, con la segunda parte de tu pregunta que me parece interesante, y bueno, ¿cómo garantizamos, ¿no?, de que el dinamismo de la economía se mantenga? Y ese dinamismo se está manteniendo con este otro elemento que yo mencionaba, que es el mercado interno, el potenciamiento del mercado interno. El pequeño productor lo que necesita es vender su producto, realizar su producto. Y si no hay quien compre ese producto, este producto no lo va a producir. Entonces hay que garantizar demanda. Y eso es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo con los incrementos salariales, con la política redistributiva del ingreso, que hemos mejorado. Ha sido muy interesante el comportamiento que ha tenido el consumo en nuestro país en estos últimos 11 años. Los primeros años, el dinamismo se ha ido a los servicios básicos, ¿no?, a agua potable, electricidad, gas para la cocina, comunicaciones, donde la gente ha empezado a gastar más en eso, lo que mostraba, ¿no?, la política de represión que tenía de la demanda en el modelo neoliberal no era la más adecuada. Entonces empezó a haber un dinamismo aquí importante. Luego, poco a poco, la gente ha empezado a comer mejor, ¿no? Ha empezado a mejorar su calidad de vida asistiendo a restaurantes, asistiendo lo que en el periodo neoliberal la familia no lo hacía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenía la capacidad de permanentemente todos los domingos, como sucede actualmente, salir a comer fuera. No había los ingresos correspondientes. Entonces, el papá, la mamá tenían que quedarse en casita o hacer un domingo familiar con el menor gasto posible. Ahora vemos espectáculos, vemos malls, ¿no?, los grandes centros, no solamente en La Paz, en Santa Cruz, hasta en Tarija ya tenemos un megacenter, en fin, donde la gente acude y está en otro tren ya diferente. La calidad de vida está paulatinamente mejorando, el consumo ha ido mejorando paulatinamente y por lo tanto esta demanda interna está garantizando, ¿no?, que estas microempresas que prestan sus servicios, que generan su producción, puedan vender. Pero no solamente las microempresas, la empresa grande y todas las empresas con la demanda interna se está mejorando. Sin embargo, ahí estamos muy conscientes también, Pablo. Mira, no solamente hay que apostarle al crecimiento con la demanda interna, porque va a llegar un momento, todavía tenemos cerca de 1.700.000 bolivianos que están en extrema pobreza, que son los futuros que van a ir incorporándose a la clase media. Vamos a ir mejorando los ingresos de esta gente y va a ir aumentando la clase media y va a ir aumentando, por supuesto, el nivel de consumo de la población. Pero hay que empezar lo que ya hemos promovido desde el gobierno nacional. Hay que empezar a ver mercados internacionales, estos acuerdos, estas reuniones que tenemos en Nueva York con empresarios, en Gran Bretaña, en París, en Alemania, en fin, que nuestro ministro de Planificación es el que ha estado liderizando todas estas delegaciones que ha visitado para hablar de negocios, de comercio, hablar de inversiones, hablar de convenios entre países, activarlos. Y algo que le debe interesar mucho a la población, ministro, es: ¿han salido ya algunos acuerdos concretos de esta reunión que hubo en Nueva York? ¿Tenemos, digamos, alguna cosa novedosa en el país, algún sector nuevo que esté atrayendo el interés de los inversores extranjeros? Sí, por supuesto que sí, hay varias empresas. ¿Cuáles son esos? Porque no hemos conocido mucho seguimiento después de que hubo la reunión en Nueva York. Claro. Es importante mencionar que estas reuniones son un proceso, no es algo inmediato que uno va, ofrece, venga a Bolivia y el otro viene corriendo con su capital a Bolivia. Es un proceso. Han venido delegaciones del exterior
visitar varios ministerios, a recabar información de la parte legal, la seguridad jurídica, que para eso es importante, corroborar lo que se les ha dicho en estas visitas, y gradualmente hemos ido empezando a recibir ya varias empresas que se están asentando en nuestro país. Hay varias españolas, varias latinoamericanas, brasileras que están viniendo, por ejemplo, a Santa Cruz a posicionarse. Hay algunas italianas que ya están viniendo también, pero que eso se va a ir conociendo poco a poco porque está en la fase de instalarse, de preparar la planta, la producción, y después, ¿cuándo se va a dar cuenta la gente que ya hay una empresa nueva? Cuando de pronto salga en el mercado una publicidad de que hay este nuevo producto que ofrece tal empresa, ahí uno va a decir, ¿y quién produce esto, no? Y ahí se van a dar cuenta que detrás están capitales extranjeros que han sido productos de toda esta situación. Ministro, yo quiero volver un poco al tema de lo de la microempresa. A ver, algunos de los reclamos que hemos estado escuchando las últimas semanas es el tema impositivo, ministro. Hay una estructura impositiva que es igual para la gran empresa que para la microempresa, ¿no es cierto? Digamos, el 16% lo paga el que factura 100 millones como el que factura 100.000 bolivianos. El impuesto a la utilidad que se paga en abril, ¿no?, que es el 25%, que es altísimo, ¿no?, lo paga de igual manera una empresa chiquitita, ¿no?, que una empresa gigante que, bueno, 25% de utilidad, será 25% de utilidad que incluso lo puede ir previsionando cada mes, ¿no? La microempresa probablemente eso que debe ir previsionando lo vaya utilizando en mejora de su empresa, incluso de gasto corriente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes han estado en todo un afán de modificación de la legislación, y le pregunto, ministro, si hay alguna perspectiva de modificación acá también, ¿no es cierto? Porque la microempresa, es decir, es complejo que una empresa que de verdad recibe, no sé, 50.000 bolivianos al mes, pague exactamente lo mismo que otra que recibe 500.000 bolivianos al mes. En ese mismo marco, ¿no es cierto?, ¿cómo se soluciona el tema de lo del doble aguinaldo, ¿no? Que ha sido una cosa que, por favor, ministro, ahí han salido voces de todas partes, ¿no? Los micro, está bien, van a poder hacer sus pagos, cumplen. Creo que en Bolivia el empresariado, el microempresariado en general es un cumplidos, pagamos los impuestos, somos ordenados, ¿no? La recaudación está siendo mayor, pero cuando te encuentras, digamos, con un sistema impositivo único, ¿no?, que no hace miramientos entre los que ganan más y los que ganan menos, ¿cómo se resuelve, ministro? Bueno, dos apuntes también a lo que tú mencionas. Primero, es falso que en Bolivia se paguen las más altas tasas de impuestos, Susana. Es falso. No digo que las más altas tasas de impuestos, digo que somos cumplidos y que se pagan, pero una tasa de un 25% de utilidad anual es alta. O sea, por ahí no es alta para una empresa que gana millones de millones, pero para una empresa chiquitita sí lo es, ministro, ¿no? A ver, entonces, vamos a responder. Primero, aclarar que eso es así, ¿eh? A tal punto que nosotros, cuando hemos escuchado esas voces, ¿no?, claro, como la gente no conoce cómo están en los países vecinos, en la región, cree y dice, sí, realmente. Sacamos nosotros en nuestra página web justamente comparaciones de alícuotas de impuestos a las utilidades, del impuesto al valor agregado, donde se ve claramente que Bolivia no es el que cobra más, ¿eh? No es el que cobra más, definitivamente. Solo para dar un ejemplo que va a estar de moda seguramente en las próximas semanas, cuando en el Perú disminuya la alícuota del IVA. Eso le ha pedido el actual presidente Kuczynski a su ministro de Economía, que rebaje 1 punto el impuesto al valor agregado. ¿Y cuánto es ese punto? De 18 a 17%. ¿Cuánto es el IVA en Bolivia? 13%. ¿No? Para que uno vea las magnitudes de las alícuotas, y con ese simple ejemplo lo podemos aplicar al impuesto a las utilidades también, que es 25% en nuestro país, que en otros países es más alto. ¿Ah? Entonces, queda claro que nosotros no somos el país que paga más altas alícuotas. Yendo al caso que tú ponías, 25% es alto para una microempresa, debería ser menos con respecto a una. Es proporcional a los ingresos, a la utilidad que recibe. Una empresa grande
puede tener 500.000 de utilidad, ¿no? Paga el 25% de los 500.000, que nunca va a ser igual a esta empresa que en tu ejemplo gana 50.000, 10 veces menos que la grande, ¿no? Y que va a pagar con respecto a esos 50.000 el 25%, que es proporcional también a esos 50.000, que nunca van a ser iguales a los 25% de los 50.000. ¿Ah? Sí, pero una cosa es ganar 500.000 y otra cosa es ganar 50.000. Por eso, pero es diferente, pero no están pagando como los grandes, ¿no? En cantidad es proporcional al ingreso, al tamaño. Ahora, en eso yo creo que hay justicia. Ahora, por otra parte, lo que hemos hecho en Bolivia es sí ponerle una alícuota más alta de impuesto a las utilidades a los bancos. Hoy los bancos, todas las instituciones, todas las empresas pagan 25%, ¿verdad? Pero los bancos pagan 37,5% de utilidad. Ahí sí hemos sido claros, ¿no? Entonces, ahí la proporcionalidad es muy clara, ¿no? De que este banco va a pagar, inclusive comparándose con las empresas grandes, paga más de utilidad que el resto de las empresas que son productivas, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay que analizar con mucho detenimiento este tema. Lo hemos dicho a los microempresarios, que todo el mundo que se acerca al Ministerio de Economía nos plantea un régimen impositivo especial, particular para cada sector, todos, ¿ah? Sin excepción. No ha habido un solo sector que diga, bueno, yo me acojo a un nivel general de tributación. Todos quieren un régimen especial y todos buscan un régimen especial para no pagar impuestos. Cuéntanos el tema de lo de las facturas, ministro. O sea, porque ahí los transportistas han puesto sobre la mesa un tema que me imagino que todos los sectores van y lo hablan dentro del Ministerio de Economía, que es que todas las facturas puedan servir. Es decir, por ejemplo, uno tiene una empresa chiquita de lo que sea, de cualquier cosa, ¿no es cierto? Y solamente las facturas que hacen referencia al negocio son las que se aceptan, ¿no? Pero una empresa chiquitita, es decir, lo que usted decía, habrá unipersonales gigantes que declaran y pagarán y todo aquello, pero hay otras unipersonales que son realmente pequeñas, ¿no? Entonces, ahí que no te sirva la factura para pagar del pago del colegio, por decir, que no te sirva la factura que haces del gasto del supermercado, ¿no? Que son gastos que uno hace cotidianamente y que son por ahí, esas facturas, es crédito fiscal que no sirve. Es un crédito fiscal que no va a parar a manos de el negocio, que forma parte del giro del negocio. Eso sucede aquí en Bolivia, Susana, y en todas partes del mundo. Todo lo que tiene que estar relacionado con el giro del negocio se considera parte del costo operativo. Pero no vamos a poner cosas, porque sea una empresa unipersonal, no vamos a poner cosas que no son parte del giro del negocio de la empresa esta para justificar un gasto, sino estaríamos tratando, por ejemplo, a los propios grandes, ¿no? Porque yo ponía el ejemplo a los transportistas que, por ejemplo, se van a tomar sus cervecitas, ¿no? Y recaban una factura. ¿Es parte del negocio? ¿Es parte de la empresa el tomar sus cervecitas ahí? Tiene todo el derecho de consumir lo que quiera, pero eso no forma parte del giro de la empresa del transporte, no tiene nada que ver, ¿verdad? Ahí estarán lo que cuestan las llantas, lo que cuesta el combustible, lo que cuestan los repuestos, en fin, todo lo relacionado a la actividad. Eso tiene que estar y existe en la ley, no solamente en Bolivia, Susana, en todo el planeta. Otra pregunta ahí sobre lo mismo, sobre el crédito fiscal. Ministro, uno cuando trabaja en la función pública, por decir, se ha comprado con mucho esfuerzo un automóvil y va y lo descarga, ¿no es cierto? Por X o Z motivo cambia de trabajo, ese crédito fiscal se extingue, pero ese crédito fiscal es de esa persona. Sí. ¿Por qué se extingue? No se extingue, porque no es el empleado de la empresa A el que está pagando el impuesto, es un número para el Servicio de Impuestos Nacionales, que es el NIT, que normalmente para las personas que son dependientes es un número de carnet de identidad. Claro. Entonces, yo trabajo en una empresa X y tengo mi NIT. Al Servicio de Impuestos Nacionales no le interesa que Susana trabaje en ATV o que esté en PAT, no le interesa. ¿Incluso siendo dependiente? Incluso fundamentalmente porque es dependiente, ¿no? Porque hay un numerito que al Servicio de Impuestos Nacionales lo que le interesa es ver cuánto gana Susana y cuánto tiene que pagar de impuestos. Eso le interesa al servicio sea trabajando
en PAT, en ATV, en cualquier empresa. Por lo tanto, no es que cuando uno cambia de trabajo ya varía, ya perdió su crédito fiscal. No, el crédito fiscal no es con la empresa, el crédito fiscal es con el Servicio de Impuestos Nacionales. Bueno, y hablando de otra gente que están trabajando para entidades públicas o privadas, digamos haciendo consultoría individual, no como empresas, sino como individuos, ellos también están sujetos a este mismo régimen, sí, que supuestamente deberían emitir descargarse facturas siempre y cuando estén dentro del giro del negocio. Pero, por ejemplo, cuando una persona está haciendo una consultoría individual por producto, por un valor de, por dar una cifra, 10.000 o 15.000 bolivianos, el dinero que está ganando este consultor es esencialmente para el pago de los costos de mantenimiento de él, de ella, de su familia, y en muchos casos no se aceptan las facturas que son de consumo regular, supermercados, restaurantes, etcétera. No, depende de la situación si es un consultor por producto, ¿no? Para el Estado, él tiene que presentar facturas relativas al producto que está ofreciendo o que está trabajando para el Estado. Pero esencialmente son los mismos servicios, ¿no? Digamos, ya sea para el Estado, a veces los consultores por producto generan un estudio, entonces el estudio esencialmente no genera una utilidad tan grande como para que uno dedique solamente cierto tipo de facturas para los gastos del estudio, ¿no? En consultorías que son de los montos en los que yo le mencionaba, ¿no? 10.000, 15.000 bolivianos. No es que si un consultor, digamos que al año hace unas 2 o 3 consultorías de estas, no se va a comprar una laptop cada vez que hace una nueva consultoría, de manera que se pueda descargar los costos de ese tipo, sí, de materiales, equipamiento, ¿no? Sí. ¿Usted no percibe que hay algún tipo de desequilibrio en ese tipo de casos particulares? No hemos visto ese tipo de problemas con la consultoría. Voy a revisar, sin embargo, en la función de lo que usted me está mencionando, pero la idea es de que cuando es una consultoría por producto, lo que dé como resultado de ese trabajo, los gastos, estén relacionados con ello. Y otra cosa es un consultor en línea, por ejemplo, que ese es un servidor público más, pero no que está trabajando como si fuera un empleado de algún ministerio, bueno, ya no hay mucho en el ministerio, una desconcentrada, una descentralizada, que recibe un salario por trabajar en X tiempo haciendo una función determinada. Entonces, ese consultor, por ejemplo, puede descargar como el resto de todas las facturas. Sí. Ministro, ya la última pregunta antes de irnos al corte, usted hablaba del tema de lo de los bancos, que ahí sí hay un régimen especial que está cobrando un poquitito, bueno, no un poquitito, bastante más, ¿no? El 37%. 37,5%, sí. Ministro, ¿hay algún tipo de regularización en cuanto a que, por ejemplo, el banco me presta a 7 u 8%, ¿no? El crédito ya sea para vivienda o algunos otros tipos de crédito, dependiendo de la entidad financiera a donde uno va y, claro, dependiendo de la información que uno tiene, porque lo que usted acaba de decir, ministro, seguramente para mucha gente será reveladora. Irá con otra... Fondo de garantía. Exacto, irá con otro discurso al banco, ¿no? Pero este crédito que se genera es digamos, con un interés de un 7 a 8%, ¿no es cierto?, cuando uno va y deposita dinero, por decir, a uno le ha llegado una herencia y ha recibido una X cantidad de dinero. Ese interés, si tiene buena suerte, uno llega al 1%, ¿no? Cuando el dinero es en dólares, ¿no? Pero el crédito es al 7%. Entonces, ahí hay una diferencia de más o menos un 6% que el banco estaría ganando con el dinero del ciudadano. No hay ninguna legislación o en la legislación, ministro, algo que apunte a que esto pueda, sin que el banco deje de ganar, evidentemente, ¿no? Pero empardarse un poquito, cosa que a la gente, pues también, de pronto, si quiere ahorrar, pues lo haga en condiciones de no tanto, de que el banco no se quede tanto con esa utilidad, sino que también por ahí aquel señor, señora que tenga un dinero pueda pues rentabilizar también de eso, ¿no? Bueno, ahí te tengo muy buenas noticias, Susana, porque desde nuestra ley de servicios financieros ya la tasa pasiva, así le llamamos nosotros a la tasa que recibe la gente que tiene su caja de ahorros, su depósito a plazo, etcétera,
ese pago de interés que recibe del banco por haber depositado su dinero, está ya regulada por el Estado, ¿no? Y en este momento, felizmente, no es el 1% que tal vez hace 4 o 5 años atrás uno iba y le pagaban 0,95, 0,70%, ¿no? Ahora es 4% la tasa de interés, ¿no? 4% para los depósitos en caja de ahorros. Y especialmente hemos apuntado a las cajas de ahorro que tienen pocos recursos, ¿no? Es decir, a fortalecer justamente el ahorro de esa gente que está haciendo el esfuerzo de ahorrar y que tiene sus cajas de ahorros con menores volúmenes. Pero ¿no? hay aquella gente que tiene mucho dinero, ministro, y por decir, no está interesada en hacer un negocio, no nada, que sí, por ahí existe. Ese dinero, ¿no? Inyecta la economía, es decir, ese dinero provoca que el banco mueva, ¿no es cierto?, con el préstamo que se le da a otro ciudadano que no tiene, etcétera. ¿Por qué esos depósitos que por ahí altos y que al banco evidentemente le convienen que existan, ¿no es cierto?, no tienen también una regularización, ministro? A ver, hay que ver la estructura de los depósitos en nuestro país. 85% de las cajas de ahorro, por ejemplo, están concentradas en personas que tienen menos de $500 ahorrado. Entonces estamos yendo a favorecer al 85% de los ahorristas, claro. ¿ah? Porque no tiene mucha gente, por eso ahí viene el tema de la concentración del ingreso, ¿no? Cada vez se está democratizando, socializando más, ¿no? El alcance de los recursos en la población, felizmente, es parte del modelo. Y por lo tanto tenemos que apoyar a esa gente que ha hecho el esfuerzo de ahorrar ese dinero. Hacia arriba, tienen otros instrumentos más sofisticados de inversiones, ¿no? Muchos de ellos, por ejemplo, el propio Banco Central les ofrece, periódicamente saca unos bonos el Banco Central, que les paga 6%, ¿no? Hay momentos en que para esos inversionistas que quieren aprovechar, que quieren tener algo más, hay instrumentos que están circulando en el país. Me tengo que ir a un corte, ministro. Quédese en esta casa, no es hotel, estamos hablando de economía. Lamentablemente estos programas quedan siempre muy chicos, ministro. Hay muchísimas cosas que nosotros quisiéramos hablar, pues se trata del modelo económico boliviano y ahí a veces quedan muchísimas dudas, ¿no? Alguien planta una semilla de que la economía se va a caer mañana, ¿no? Y pues nosotros como ciudadanos, como gente que por ahí somos parte de ese 85%, nos asustamos y quedan muchas preguntas por hacerle. Tenemos un bloque muy cortito. Pablo, te invito a preguntar. Una pregunta muy cortita, ministro. En los reportes que han salido acerca de las proyecciones de crecimiento para este año, todavía nosotros como Bolivia estamos prácticamente en el primer lugar en Sudamérica como tasa de crecimiento. Usted había mencionado anteriormente que uno de las fuentes del crecimiento era la redistribución de la riqueza y habíamos bajado mucho el Gini, pero todavía no nos dijo en qué lugar en el ranking latinoamericano estamos en términos de distribución del ingreso y en términos del Gini. ¿Cuánto hemos subido en estos años y en qué posición estamos? Bueno, te agradezco la pregunta. Sí, eso faltó, la verdad, complementar, porque es un dato muy bueno para Bolivia, ¿no? Y esa historia de que andamos mal, tú la estás empezando a escuchar recién, Susana. Yo desde el 2006 escucho que la economía va a estar mal. No, pero se ha vuelto a agendar con mucha intensidad, ministro, estos últimos meses. O sea, la escuchamos desde hace muchos años, pero con muchísima intensidad se volvió a agendar ahora a raíz de la baja de los precios, ¿no? Hablan del invierno, de la economía, bueno, nada. Adelante, por favor. Sí, siempre he escuchado. Para mí es normal ya que ellos tienen que decirlo, pues si no, ¿cómo justifican que en años pasados, en periodos neoliberales, se manejó mal la economía nacional? Pero bueno, la pregunta que me hace Pablo me parece interesante. A ver, yo decía, el Gini compartíamos básicamente con Brasil el último puesto en Gini. Teníamos 0,60 y Brasil tenía 0,61, decía. Por lo tanto, éramos el penúltimo país de mejora en la distribución del ingreso. De ser uno de los peores, Bolivia es en este momento el cuarto mejor país distribuido en su ingreso. Es decir, somos el cuarto mejor país distribuido en el ingreso, el cuarto país que tiene la mejor distribución en la región. ¿Quién nos gana, ministro? Bueno, está Uruguay, está Chile,
entre los países que recuerdo que están más adelante que nosotros. Estamos muy pegaditos con Ecuador, ¿no? Ecuador también creo que ha adoptado unas políticas redistributivas interesantes y lo ha posicionado bien. Estamos muy pegaditos a Ecuador, pero el resto de los países que mencionaba han siempre tenido una mejor distribución del ingreso desde que yo observaba este indicador hace muchísimos años atrás. Uruguay es un país muy interesante, pese a que hoy enfrenta un tremendo problema de inflación, de devaluaciones y demás problemas, pero en temas de igualdad de distribución del ingreso era uno de los mejores y creo que mantiene ese Muy peso. cortita, ministro, antes de irnos al corte. El tipo de cambio, el no mover el tipo de cambio es uno de los factores que han sido altamente cuestionados también porque afectarían directamente las exportaciones en el agro. ¿A raíz de qué se sigue sosteniendo, se sigue apuntando a no hacer una modificación del tipo de cambio? Bueno, a principios de este año se ha escuchado de que los países vecinos han devaluado fuertemente porque como sus regímenes cambiarios son de mercado, es decir, el mercado determina el tipo de cambio, viene la problemática en América Latina que conocemos y que hemos discutido hoy día, la crisis, etcétera, y automáticamente los mercados han depreciado sus monedas fuertemente, y por lo tanto ellos decían, estamos perdiendo competitividad. Pero no solamente uno tiene que fijarse en la competitividad en el tipo de cambio, porque evidentemente ha habido depreciaciones fuertes en todos los países de la región, inclusive la Argentina con el último ajuste que ha hecho de tipo de cambio, Brasil es el que más ha depreciado también, en fin. Pero, ¿qué ha ocurrido? También hay que aprender de lo que en nuestros países vecinos ha ocurrido. Ellos depreciaron bruscamente, ¿no?, en los mercados, en el mercado cambiario, y eso ha generado un efecto de mayor inflación interna. Eso se conoce en economía como el efecto pass-through. Parte de la devaluación se internaliza en el IPC, en el índice de precio al consumidor. Eso está ocurriendo con Uruguay, como mencionaba, con Brasil, con Chile, con la Argentina. Y entonces ese incremento de la competitividad, entre comillas, que se da por la depreciación, se ha ido comiendo, ¿no?, la mayor inflación que ha tenido estos países. Entonces, si devaluaron 20%, 10%, por ejemplo, se lo comió la inflación, solamente le queda un 10% de ganancia de competitividad que ahora los países están corrigiendo. Si uno ve lo que está ocurriendo con los tipos de cambio de los países vecinos, también de estar permanentemente subiendo, ahora hay correcciones hacia abajo y que están ajustando sus tipos de cambio. Por lo tanto, para ver si nosotros movemos o no movemos el tipo de cambio, que creo que es la pregunta donde apunta Susana, es ver cómo están los vecinos manejando sus políticas cambiarias. Pero no solamente la política cambiaria hay que mirar, hay que ver sus inflaciones, hay que ver su crecimiento económico, fundamentos del tipo de cambio y también ver los nuestros, ¿no? Los nuestros, que se contrastan notablemente, y ese es uno de los puntos que arrancábamos la charla esta noche, que Bolivia está bien económicamente, hay crecimiento económico, mantenemos el crecimiento económico a pesar de la caída de los precios internacionales y por lo tanto eso nos pone pues en un lugar privilegiado en la región. Entonces, estos elementos nosotros permanentemente, todos los días viernes evaluamos con el Banco Central, el Ministerio de Planificación, el INUDAP, que tenemos lo que denominamos el grupo macro, ahí evaluamos permanentemente estos indicadores y vamos viendo si va a ser necesario o no va a ser necesario. Por el momento, a lo que hemos visto, el comportamiento, la conducta de los indicadores económicos de los países vecinos, no es necesario mover el tipo de cambio. No estamos diciendo que se va a mantener fijo, que mañana vamos a devaluar, que vamos a apreciar. Esto va a estar en función de lo que puede ocurrir con los fundamentos del tipo de cambio. Eso hay que verlo todavía, hasta ahora no ha sido necesario, por eso es que no se ha movido y esperamos que los fundamentos sigan tan fuertes en nosotros y que los países vecinos sigan dándonos señales de que no es necesaria la depreciación. Me tengo que ir a un corte, quédese en esta casa en nosotros. Volvemos a esta casa, no es hotel, lamentablemente ya con el último bloque, básicamente la despedida. Pablo, para darnos una conclusión de con qué te quedas esta noche, con qué te quedas de este programa.
Yo creo que me quedaría con la idea de que la economía boliviana está atravesando por un momento, a pesar de que estamos en un contexto regional y mundial de crisis, y en algunos de los países de nuestros socios comerciales hay una crisis bastante complicada. Nosotros tenemos todavía una economía estable y es una economía en crecimiento. Sin embargo, yo diría que es una economía en la cual hay que hacer algunos ajustes en algunos sectores, en algunos ámbitos. ¿En cuáles? Aprovechando que está aquí el ministro de Economía al frente, Pablo. Bueno, yo creo que hay que fijarse mucho sobre todo en los micros, en los pequeños productores, en las iniciativas individuales económicas que son los más vulnerables, y me parece que ahí todavía hay un margen de acción para mejorar las políticas públicas de manera que podamos garantizar que esa gente que ha salido de la pobreza no vuelva a caer en la pobreza. Tal vez hay que innovar en algunos mecanismos en ese sentido porque realmente hay un riesgo de que algunos de ellos sí caigan de nuevo. Ministro, para darnos una conclusión, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es lo que quisiera dejar sentado en la población? Bueno, una vez más, mostrar y evidenciar que Bolivia está bien. Pese a un contexto absolutamente desfavorable, no solamente para Bolivia, para el mundo, para los países de la región, Bolivia está sacando medalla de oro, 3 años consecutivos ya. Como decíamos los stronguitos, un tricampeonato, ¿no? Un tricampeonato de crecimiento económico que nunca tuvo el país, y eso hay que apuntarlo bien. Bolivia, primero que nunca estuvo entre los primeros en los primeros puestos de crecimiento económico de los países de la región, especialmente en los 20 años del neoliberalismo, y ahora estamos, no solamente ya el 2009 mostramos la primera vez en que Bolivia estuvo a la cabeza, y estamos estos 3 últimos años con lo que ya las predicciones de los organismos internacionales han aclarado, vamos a estar 3 años a la cabeza del crecimiento económico en la región, lo que nunca habíamos visto nosotros los economistas bolivianos, nunca. Y eso hay que ponderar, eso se debe al esfuerzo que está haciendo todo el país. Ha entendido que es un modelo productivo, ha entendido que es un modelo que dinamiza el mercado interno, que está fundamentalmente impulsado por la inversión pública, que es la que no hay que bajar la guardia. Así que yo veo hacia adelante una perspectiva muy positiva para el país. Los siguientes años se van a ir consolidando recién algunos proyectos que hemos arrancado y que tardan lamentablemente en madurar por un proceso de inversión, pero que poco a poco Bolivia va a empezar a disfrutar ya de esas nuevas industrias, de esa nueva Bolivia que es la que siempre hemos deseado los bolivianos. Por lo tanto, en definitiva, Susana, yo no me hago guiar con esos malos agoreros que están... No ahora, yo te decía en una parte del programa, yo los escucho 11 años decir que vamos a estar mal, 11 años. Y 11 años se han equivocado, pero catastróficamente, ¿verdad? Y se han equivocado consecutivamente. Lamento este tema que simplemente hace daño a los propios bolivianos, porque en definitiva lo que se trata es trabajar para que todo el mundo, para que todos los bolivianos y bolivianas mejoren su situación económica. Yo lamento mucho la falta de tiempo que hemos tenido esta noche, ministro, porque hay muchas preguntas que han quedado pendientes. El tema de lo regional, a mí me interesa mucho el tema de Tarija. Antes de entrar al programa se lo decía, que es un tema que de alguna manera se parece ahora con la huelga que ha iniciado el gobernador Pazzi, ¿no? También otro tema que me parece sumamente importante es lo último que usted señalaba, ministro, ¿no? ¿Cuáles son las proyecciones que ustedes tienen ante estas mega inversiones para luego el retorno al país? O sea, eso sería la evidencia de el triunfo del modelo que realmente el movimiento del socialismo estuviera implantando. Así que tenemos una entrevista pendiente, ministro. Cuando el guste. tema de lo regional, ¿no? Que nos ha quedado pendiente lamentablemente, pues y el tema de la proyección de ya hacer carne el modelo económico, ¿no? De todas estas inversiones, de la diversificación de estas inversiones, a ver cuáles son las proyecciones. Usted habla del mercado de la urea, eso va a empezar, pareciera que a producir en septiembre, cuáles son los mercados, etcétera, etcétera. Un montón de preguntas que me han quedado
pendientes, pero yo le agradezco mucho haber estado esta noche con nosotros, ministro, y siempre la amabilidad de aceptar las invitaciones de esta casa no es hotel. Pablo, te quiero agradecer. Después de mucho que te veo, realmente ha sido un placer esta noche tenerte con nosotros y esperamos tenerte más seguido. Igualmente para mí, Susana, ha sido un placer y te agradezco. Cuando Buenas guste, noches. Susana, muchísimas gracias más bien a ti. Buenas noches, ministro. Buenas noches a toda la gente que nos ha acompañado esta noche. Quédese con Deporte Total. Esta casa no es hotel.